Bendecimos en esta mañana el santo nombre del Señor. Reunidos aquí nuevamente en su casa, agradecidos por las misericordias, las bendiciones que ha marcado para nuestra vida, uniéndonos en momentos difíciles, en momentos de gozo, y también hablándonos a través de su santa palabra. En este hermoso día, estamos gozosos porque estamos en la casa del Señor y nos permitimos a nosotros abrir un canal de bendición en cada una de nuestras vidas. El Señor ha revelado una palabra para esta su casa, que a través de mí, yo quiero que principalmente los hombres de esta congregación escuchen con atención, porque esta palabra ha gravitado en mí de un tiempo acá, y quiero que a través de la revelación que Dios me ha dado pueda contribuir para que podamos subsanar cualquier herida y abrir nuestra mente para cada día ser mejores. Tiene como título: Atrae a tu familia. Y repita conmigo: yo nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es bendición donde quiera que vaya. Hermanos, una pequeña actitud tiene el poder de traer nuevos resultados. Pequeños cambios producen buenos resultados. La palabra de Dios en el libro de Hechos, no lo tienen que buscar, 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Esta palabra la extraigo de una Biblia de estudio, que es la que me llega más en un idioma más llano, porque habla de obtener la salvación tú y tu familia. Y con esta palabra hay una promesa de parte de Dios, porque tú salvas tu familia no solo de ir al cielo, de poder estar en la presencia del Señor cuando llegue su tiempo. Las salvas de pleitos, de deudas, de divorcios. Las salvas de odio, de maledicencias, de rencor, de división, de molestias, de peleas. De todo aquello que catalogamos malo para una familia, ¿verdad? A través de la fe, que es el creer, no solo es pensar en algo que va a pasar, es provocar que algo grande pueda suceder. Porque muchas veces tenemos una fe limitada, una fe que no nos permite a nosotros accionar. Pero para que eso pase, aquello que tú crees, debe hacer algo. No nos podemos quedar de pie cruzado, no nos podemos quedar pensando en que Dios tiene control, sí, pero sentarnos a esperar es una manera de ser nosotros cristianos haraganes. El hecho de que cada uno de nosotros se levante temprano a orar, a escuchar alabanzas, a presentarle al Señor día por día, todo lo que vayamos a hacer no es suficiente, porque debe haber un compromiso más íntegro, un compromiso más íntimo con el Señor en todo el día. No por el simple hecho de que me levanté y dije, ya yo oré en la mañana, ya yo tengo 23 horas del día que yo puedo hacer lo que yo quiera. Debemos estar claros, y el compromiso de ser cristiano nos abre una puerta de nosotros proyectar allí afuera lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y de esa promesa que hablábamos, ¿qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros para que se manifieste?
a veces en los mismos miembros de nuestra casa se van repitiendo patrones, mejor dicho, nuestra familia completa, patrones de divorcio, patrones de hijos que son alcohólicos, problemas que afectan directamente a todo el entorno familiar, porque no queremos nosotros marcar una familia por el hecho de que siempre pase lo mismo. Hay otros tipos de patrones que se van repitiendo, que tienen que ver con deudas, con orgullo. Él salió orgulloso porque su papá era así. Él salió alcohólico porque su papá bebía. Él salió alcohólico, drogadicta porque su papá usaba drogas. Entonces, hasta que alguien de la familia no decida romper ese patrón inmediato de daño, de destrucción provocado por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces, alguien de la familia, alguien que puede ser cada uno de ustedes, debe dar un giro y poner un stop a esa situación. Nuestra sociedad está compuesta por la familia. La sociedad no la sana el gobierno. Se sana por la familia. Y una familia sana es una familia que va encajada en los caminos del Señor. Cuando nosotros como cabeza de familia estamos trabajando para que los miembros de la misma sean mejores personas, ya sea presentándole al Señor, ya sea haciendo obras valiosas, mostrándole valores, ya sea permitiéndoles a los descendientes que sean ejemplos, estamos sanando nuestra sociedad, que casualmente en estos momentos vemos que está perdida. Porque el medio en el cual se rige no solo nuestro país, la mayoría de los países que no tienen un control, yo diría que casi dictatorial, porque muchas veces se nos recuerda en los tiempos de Trujillo esa dictadura, pero como que queremos, como pensamos que había más orden, más, y a veces, muchas veces que nosotros como sociedad decimos, quisiéramos que estuviéramos en una dictadura para que no pase las cosas que están pasando. Pero las cosas que están pasando hoy día es por la falta de la búsqueda de la palabra de Dios. Simplemente porque si nuestra sociedad tomara la iniciativa de poder presentar su día a día andando de forma correcta, agradable a Dios, nosotros no tuviéramos tantos problemas. En cada uno de nosotros como sociedad no es un cambio de religión, es un cambio de convicción que Dios quiere que hagamos. Convicción es algo que yo creo, es cambiar la forma en que pienso de la vida, es cambiar el comportamiento en el hogar, es cambiar las costumbres, cortar con esos patrones que hemos venido repitiendo de generación en generación. Una religión te pone reglas, pero la familia cambia cuando tú cambias de principios. Y una familia puede cambiar de principios para romper ese patrón cuando aprendemos a meternos dentro de los principios a través de la palabra de Dios, para que haya un cambio significativo que se manifieste de diferentes maneras en nuestras vidas. Cuando tú agarras la Biblia y la empiezas a vivir de la manera que Dios quiere, tú empiezas a ver la vida con los ojos de Dios. La mayoría de nosotros ha pasado de generación en generación
que vemos la vida de la forma que nuestros padres nos las enseñaron. Y mira que casualmente, gran mayoría de nosotros procedemos de la Iglesia Católica, porque en esos tiempos no se nos habría abierto los ojos para descubrir una palabra de verdad. Nos educaron básicamente con ese tipo de creencias. Pero llega un momento en que nosotros conocemos la verdad que hay en este libro. Y ahí nos damos cuenta que ese no era el camino correcto. Que el evangelio que estamos viviendo hoy, dejando atrás aquellas creencias, aquellas costumbres, es el correcto y es el en el cual debemos andar. Por eso, en esta mañana yo quiero hacerte que tú en tu mente pienses tener una vida diferente. Una oportunidad que tú te vas a dar. Puede ser hoy el día en que tu vida cambie. Como esposa, como esposo, como hijo, como futuro padre. Cada día el Señor muestra nuevas misericordias para nosotros. Y nosotros tenemos la oportunidad de decidir si la vamos a arrebatar. No podemos centrarnos solamente en vivir el día a día. Si tienes tiempo que no buscas de la palabra de Dios, ya sea en oración, ya sea escudriñando su palabra, a partir de hoy tú puedes hacer un cambio. Cada día. ¿Para qué? Para cambiar ese tipo de patrones que se han venido repitiendo. Y yo te aseguro que tendrás una vida de éxito, una vida de logros y de actitudes positivas que en un futuro no muy lejano encontrarás respuesta. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero, a través de esta palabra de Dios, el libro de Josué, en el versículo 24, capítulo 14 y 15. Yo lo voy a buscar. Esta Biblia, como es de estudio, es un poco diferente a lo que... Pero el mensaje básicamente se data en lo mismo. Dice la palabra en esta Biblia: por todo esto respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses de sus antepasados, adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y se ve muy bonito cuando tú en esta sociedad eres diferente porque tu familia y tú le sirves al Señor. ¿Por qué? Porque tú aquí en la tierra estás cosechando tus tesoros en el cielo. Y con esta palabra me remonto al inicio de este mensaje, porque quiero decirte, hermano, que todo comienza en casa. Como cabeza de familia. Lamento que esta mañana no estén aquí la gran mayoría de los esposos, de las hermosas damas que están aquí. Porque esta palabra pudiera ser un aliento, un cambio. Y aquellos que están escuchándonos en las redes, que sean esposos de las damas hermosas que tenemos en nuestra congregación, espero que les sirva de agrado y que mediten en la presencia del Señor el cambio que puede significar. En la Biblia, hablando ya de Josué, dice que tomó una decisión y en esa decisión involucró a su familia. Ya sabemos la historia, se tuvo que ir. ¿Por qué?
porque él sabía que todo comenzaba en su casa. Y recuerden que al inicio del mensaje le decía que eres tú que tienes la oportunidad de hacer el cambio para romper ese tipo de patrón que se ha venido repitiendo. Toma la decisión tú, porque a partir de ti, las futuras generaciones son las que van a dar el antes y el después. Muchas veces nos damos cuenta que el profesor en la universidad le da clases y buenos consejos a sus alumnos, pero ¿qué pasa? Que no hace lo mismo en su casa. Entonces, tu esposo, padre, estandarte de tu hogar, debes predicar lo mismo que tú expresas en los mensajes. Cada generación comienza con uno. Yo no puedo decir una cosa y en mi casa que pase otra. Si yo predico la palabra de Dios y le hablo a los jóvenes, a los compañeros de trabajo, a los amigos, de lo bueno, lo agradable que es estar en los caminos de Dios, no puedo hacer lo contrario, porque entonces mi testimonio crea confusión. Y es a través de uno que por fe perpetúa las próximas generaciones haciendo cambios a aquellos patrones que hemos seguido. Obrando en fe. Miren, hermanos, yo junto con mi esposa tenemos varios años que estamos buscando tener hijos. Pero ¿qué pasa? El Señor no me lo ha mostrado, no me lo ha dado, y yo sigo esperando en su tiempo. Pero yo, mientras estoy acostado con ella, ya sea abrazado detrás de ella, toco su vientre y le oro al Señor. Y le pido, Padre, fructifica este vientre. Porque es un gran anhelo que hay en mi corazón de poder tener un hijo. Le oro al Señor. ¿Para qué? Para decirle, Señor, si tú me das un hijo, es para dedicarlo a tu palabra, a que te siga, a que sea un adorador. Gloria a Dios. Incluso cuando yo no tenía pareja, que yo estaba soltero, yo andaba buscando, conocía alguna que otra, pero en mi interior me daba cuenta que no era la indicada. Algo me decía, esa no es. Y no le quiero decir con esto que andaba de picaflor, sino es cuando me permitía la oportunidad de conocer a alguna persona, y luego que la conocía me daba cuenta que no estaba alineada a lo que yo andaba buscando. Y miren, hermanos, el Señor me complació en todo. Incluso yo fui exigente y yo le dije, dame la rubia, y me la regaló rubia. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba centrado en los caminos de Dios por un propósito. Yo tenía experiencia de diferentes lugares que he trabajado y me di cuenta de algo que está dañando nuestra sociedad cada día, y es el hecho de que yo trabajé con muchachas que tenían hijos, se habían dejado de sus parejas, y yo veía la incomodidad que era cada vez que llegaban los 25 de cada mes, cuando esa muchacha tenía que estar llamando al padre para la manutención, y eso era como una exigencia. Y yo recuerdo que yo le pedí al Señor así, si me la vas a mandar, mándamela que no tenga hijos, porque yo no quiero verme envuelto en ese. Y aún así el Señor también me complació. O sea, son quizás pequeñeces que a la hora de uno
poder recibir lo que Dios te da, tú quizás no la tomas en cuenta, pero es para que tú veas el vínculo que hay cuando tú le sirves al Señor de una manera genuina. Si es tu voluntad, si es la voluntad de Dios, Él te lo va a dar tal y cual como tú se lo pides. Si es su voluntad, porque Él cambia y te lleva por el camino que... Y hoy yo quiero darte una verdad que te va a cambiar la vida, y es que no es establecer una conciencia de reglas en tu vida, porque a veces el mismo patrón, por ejemplo, yo he visto familias que los padres le inculcan a las muchachas que si el novio no tiene bienes, no tiene propiedades, que van a pasar trabajo, que tú te mereces algo mejor. Pero muy pocas familias le pueden pedir a una hija, por ejemplo, búscate a un varón de Dios, una persona que le sirva al Señor. Porque todo va a venir por añadidura. Y las riquezas las da Él porque Él es el dueño. Simplemente el hecho de tú presentarle al Señor tus necesidades, tu situación, obrando en fe, permitiéndote conocerle cada día, porque el Señor en lo más secreto, en lo más profundo, te revelará las cosas y te dirá por el camino que debes seguir. Pero es a través del vínculo con Él, la cercanía. No es que, como le expliqué al principio, no es que yo oré en la mañana y ya las 23 horas del día yo puedo hacer lo que yo quiera. Es en comunión, velando y orando. Y eso es lo que quiere el Señor. Dios no respalda nombres. Dios no respalda personas. Dios no respalda principios. Dios respalda sus principios, perdón. Principios que debemos inculcar en los hogares. Hay principios que debemos tomar en cuenta como cabeza de familia, tenerlos como una cuota de mejoría familiar en nuestros hogares. Le voy a mencionar algunos. Inculcar a sus hijos, a su entorno. Primero, que Dios es el creador, sustentador y redentor del universo. Ya usted, como cristiano, ya usted sabe lo que abarca eso, ¿verdad? Decirle a su entorno que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y revelada a los hombres. La Biblia. Hay muchos hogares que no tienen una Biblia. Hay muchos hogares que no creen en la Biblia. Y nosotros como cristianos sabemos que debemos regirnos por ese libro, ese hermoso libro. El hombre es creación de Dios, hecha a su imagen y semejanza. Ya nosotros como humanos sabemos, somos semejantes a Dios. ¿De qué estaba complementado Dios? De los frutos del Espíritu. Y cada uno de nosotros, como cabeza de familia, como esposa, debemos portar los frutos del Espíritu a través de nuestra transformación, de cambio para nuestras vidas y nuestras generaciones. Otro de los principios, la salvación es el acto redentor de Dios para el hombre mediante la fe en Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos buscar la salvación, porque sabemos que si no lo declaramos con nuestra boca, ni creemos que Él se levantó de entre los muertos, si no lo vemos así, no seremos salvos. Entonces, tenemos que creer en la salvación. Y cada uno de nosotros debe buscar la salvación para que estemos allá en su morada cuando nos llegue la hora. Y como quinto, la familia es la institución creada por Dios como base de la sociedad. Nuestra familia, la que debemos
amar, la que debemos cuidar, la que debemos dirigir, la que debemos manejar en el camino correcto a través de su palabra. Nosotros tenemos el compromiso, especialmente los hombres como cabeza de hogar, de a nuestros descendientes llevarlo por el camino de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que está pasando en nuestro entorno. Y nosotros como cristianos no podemos hacernos de la vista gorda, porque están pasando situaciones que nosotros, porque estamos fortalecidos en el Señor, no es que no nos afecta, es que sabemos poderla manejar. Cuando una familia está llena de principios y me llega a colación el legado que nos deja Don Tite, vemos cómo describe su familia, toda la obra buena, pero detrás de eso vemos cómo sus hijos le sirven al Señor. Y ese legado de temor de Dios, todas las generaciones, ya sean los hijos de Aurora, de Andrés, de Gustavo, estarán enmarcados en esa generación de cambio, en esa generación de bien, de ser hijos portadores de la gloria de Dios. Entonces, es un ejemplo vivo entre nosotros poder imitar ese legado a través de obras de bien y de conocimiento de la palabra de Dios. La clave es que todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Cuando un matrimonio está mal, todo lo que baje, ya sea los hijos, las empresas, los negocios, van a estar mal. Los hijos no son más importantes. Ellos son el producto de los padres. Y ustedes como jóvenes, cuando tengan la oportunidad de formar su familia, deben darle, ¿cómo le digo? Pensar como que su inicio de formar una familia es como que ya ustedes están formando un equipo. Una familia es un equipo en el cual a partir de ustedes como pareja es que les va a permitir poder proyectarse a esta sociedad. Y no van a fallar. ¿Por qué? Porque están alineados a los parámetros que rige la palabra de Dios. Cuando uno de los padres mete a los hijos en el matrimonio, los principios no nos bendicen de manera correcta, porque se incluyen ahí los sentimientos y las emociones. Entonces, un consejo de vida es que en el entorno familiar debe haber una barrera entre padres e hijos. Y hemos visto dañada esta sociedad donde los hijos no respetan a los padres. Hay una pugna entre hijos y padres. ¿Por qué? Porque es casi seguro que esos padres no marcaron los principios ideales de la palabra de Dios en esa generación. Entonces tenemos la oportunidad ahora, antes de formar nuestra familia, de poder prepararnos para cuando llegue el momento de tener los hijos, puedan ser hijos de cambio en nuestra sociedad. Ahora quiero dirigirme a los esposos. La bendición de Dios no está por el hecho de ser padre. La bendición de Dios está por ser esposo. Pero la palabra esposo abarca un sinnúmero de responsabilidades como cabeza de hogar, en la cual
a partir de ahí es que Dios va a bendecir una familia. Un esposo amoroso, un esposo con temor de Dios, que inculca en sus hijos los parámetros, preceptos que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Ustedes no se dan cuenta que una familia guiada, que el Señor es el centro de su hogar, lleva una carga más liviana en esta sociedad. O sea, pónganse a pensar, esas familias que no conocen del Señor, esas familias que son abiertas, que no tienen mucho conocimiento o nada de la palabra de Dios, viven su vida de libre albedrío, no tienen un concepto de la palabra de Dios como nosotros como familia la podemos expresar. Y yo invito a que los esposos establezcan, los esposos de esta congregación, establezcan principios en sus hogares. No como mano dura, no como dictatorial, sino principios de bien, de que la palabra de Dios sea perpetuada por los hijos y que generación tras generación sea una generación de cambio. Los esposos educamos con lo que hacemos, no con lo que decimos. Entonces, si nosotros como esposos queremos educar a los hijos, pero es con lo que hacemos, es con las obras. Levántese temprano, vamos para la iglesia. Hay que servirle al Señor. Esa música, ese tipo de actividades que tú asistes, los esposos, enmarco aquí los padres, tienen esa responsabilidad. ¿Para qué? Para que eso se refleje en los hijos. Y los hijos van a aprender viendo y escuchando lo que hacen los padres. Eso está muy claro. La palabra de Dios en Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Cristo dio su vida a la iglesia. No por ella, Cristo lo hizo por él. Sí, él salvó la iglesia, pero ¿quién se lleva los honores? ¿A quién le decimos Señor, Rey de Reyes, Padre? Es a él al que dio su vida. ¿A quién le estamos dando la gloria? A él. Entonces, póngase a pensar, cuando el esposo da la vida por la esposa, ¿a quién es que atienden bien? ¿Al esposo? Porque no piensa, no piensa en la manera en que él lo está haciendo porque él se lo merece, sino por cumplir esa satisfacción de ser bueno, de ser agradable. Entonces, yo le invito a los esposos de esta congregación que amen a sus esposas, que la valoren, que la traten como vaso frágil, que cada día le den el valor que le amerite, el cuidado, la protección. Hombres de esta congregación, cuando tú haces algo por tu esposa, lo estás haciendo por ti también, porque es tuya. Cuando tú tienes un vehículo y tú lo lavas y tú mismo te fajas a limpiarlo, tú te entregas, tú lo haces de cariño, de corazón, porque es tuyo. Igual pasa con un trabajo, tú lo haces con dedicación, con esmero, y más cuando te ha tocado sacrificio conseguirlo, tú lo valoras porque es tuyo. Entonces, con esto te digo que tu futuro depende de cómo tú hagas tu presente. Tu futuro depende de cómo tú hagas tu presente. Y si tú en tu presente obras bien,
Tu futuro va en ascenso. Obra bien. Haz lo correcto delante de los ojos de Dios y te aseguro que no fallará. Colosenses 3:19 dice: esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Me refiero porque estoy leyendo esta Biblia que es de estudio. Quizás no se parezca a lo que podemos ver en las otras Biblias que podemos leer. El matrimonio no viene siendo una competencia, viene siendo un equipo confortado, nos ayudamos. Mamá cocina, papá prepara la habitación, tiende la cama, el hijo más grande friega, la otra hija barre. Pero estamos creando una sociedad que hay hijas que no saben ni freír un huevo, que no limpian, que no ayudan a los padres. Entonces tenemos que ver en cuenta. ¿Pero por qué? Porque esos patrones se inician con los principios que le he venido estableciendo. El padre como cabeza debe establecer para que no fallemos en la sociedad. Yo me he topado con amigas profesionales grandes que no saben nada que tiene que ver con una casa. Que en su casa se lo dieron todo y como que no hubo ese sacrificio, ¿no? Y yo digo, qué vacía se está creando esta sociedad cuando uno viene de una familia contraria que sí te enseñan a que una familia es un equipo en la cual todos tenemos que tener participación. A mí me pasaba en mi caso que yo, como era el mayor, en cuanto a los estudios, mis hermanos también fueron excelentes, porque yo los sentaba a la mesa después de comida y hacíamos la tarea juntos, hacíamos los trabajos. Y eso, cuando yo fui creciendo, me di cuenta que sí daba resultado, porque yo me veía como protector, como ayudador. Entonces, eso le permitió a mis hermanos poder tener buenas calificaciones, pero yo no lo dejaba libre albedrío o atento a que otro pudiera enseñarle, quizá no con el mismo cariño y afecto que pudiera enseñarle yo. Y eso se refleja cuando un padre traza esas pautas, traza esos principios en un hogar, y más si se está trazando los principios de la palabra de Dios. Simplemente, cuando nos regimos por los principios de la palabra de Dios, nos damos cuenta que vamos por el camino correcto. Cada una de las parejas somos diferentes, hombres y mujeres. Yo leí un artículo que la mujer tiene el sentido del sabor más desarrollado que el del hombre. Que hay un lado que piensa más, pues el hombre es más fuerte. Somos un complemento uno del otro. Las debilidades que tiene la mujer las complementa el hombre. Y fortalezas, debilidades y fortalezas entre los dos, apoyo, compromiso, y esa unión le dará la victoria. Finalmente, las palabras buenas y agradables en un matrimonio que se pueden decir son: te amo, te perdono, sigamos adelante, podemos lograrlo juntos. Porque si Dios los unió, no se van a destruir, se van a sostener. Y vas a edificar un matrimonio fuerte, sólido y consolidado. Así que te invito, hermano, te invito a que la clave especial y bondadosa de un buen matrimonio es que tú atraigas a tu familia para limar las asperezas que se puedan presentar. Atrae a tu familia a los caminos del Señor.
Lamento que no hay la gran mayoría de los hombres de aquí, para que tomen conciencia de que si están fallando, este sea el momento en el que podamos estar reunidos aquí, más padres representando las familias de todas las bellas damas que están aquí presentes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y que esta palabra que ha sido impartida en este día te sirva de corrección para que tu familia se siga llenando cada aspecto a través de principios de bien y que sean regidos por la palabra de Dios. Dios te bendiga.